Ana María. Sí, entonces soy Philippe Verrier, Market Program Manager para Genetec en América Latina. Realmente hoy el propósito realmente es hablar de ciberseguridad. La presentación realmente tiene tres partes. Al inicio realmente voy a realmente hablar un poco del mercado, de lo que hay a nivel de ataques cibernéticos, las tendencias, algunos eventos que fueron sobresalientes también. Después voy realmente a hablar más bien de la higiene cibernéticas, entonces las buenas prácticas que tomar realmente para protegerse y disminuir los riesgos de ataques cibernéticos. Y al final realmente voy a hablar realmente de lo que Genetec hace a ese nivel, lo que Genetec hace a nivel de compañía, a nivel de producto, a nivel también de, digamos, transmisión de información para apoyar los integradores, los clientes finales, los consultores, en realmente disminuir los riesgos de ataques cibernéticos. Entonces, para empezar, realmente creo que ahí creo que cabe decir que los ataques cibernéticos son despiadados y que hay varios impactos al final a un ataque cibernético. Pérdida de datos privados, entonces se puede robar información personal que después está revendida en el dark web, que puede tener bastante valor. También hay multas y demandas legales y más hay realmente a nivel de esto es una tendencia fuerte. Los gobiernos ya se van a ir legislando para realmente proteger los activos, proteger la ciudadanía en contra de los ataques cibernéticos. Entonces las multas y demandas legales pueden ser bien pesadas para los que son víctimas de ataques. Interrupción de las operaciones, entonces tipo de ataque de denegación de servicios. Entonces la idea es puede ser dañar a un competidor, dañar a una empresa que tiene una percepción cuya percepción no queremos, entonces se puede tener activistas que van a hacer eso. Entonces interrupción puede ser algo de las operaciones, puede tener un impacto grande también para varias empresas y puede realmente suceder por varias horas o hacia días. Personas expuestas a peligros, entonces ahí cuando ya hay un ataque cibernético puede tener impacto a nivel del acceso físico, entonces puede poner también personas expuestas a peligros realmente físicos por su vida y obviamente daños a la reputación. Entonces la idea es que cuando salen las noticias que un banco o una compañía ha sido víctima de un ataque cibernético, sí va a dañar la reputación, es algo que compromete la marca. Y vamos a ver realmente la influencia que eso tiene a varios niveles. La ciberseguridad realmente es una responsabilidad compartida. Genetec como fabricante sí tiene una responsabilidad alta. Nosotros pensamos que es muy importante ofrecer productos los más seguros posibles. Hablar de ciberseguridad, hablar de mejores prácticas, pero si un integrador usa el integrador también tiene una responsabilidad alta que es realmente de habilitar las funcionalidades más altas de seguridad, ¿no? Entonces, el integrador tiene esta responsabilidad, el usuario también, el usuario final es responsable también de esto, entonces él debe realmente pedir, exigir la más alta seguridad posible para sus sistemas. Entonces, realmente hay varios componentes, hay varios integrantes que necesitan ser parte de eso. Y también a nivel de sistema de seguridad física, muchas veces hablamos de sistema de plataforma abierta, entonces sí, Genetec como software, como plataforma de software es importante, pero también es muy importante que los demás fabricantes que son parte del sistema toman la ciberseguridad en serio. Entonces, que sean fabricantes de cámaras, fabricantes de controladores de puertas, etc. Entonces, es realmente un sistema global y la responsabilidad es compartida.
De ahí voy hablando algunos casos, de algunos ataques cibernéticos que sucedieron realmente últimamente. Equifax es uno que sobresale. Equifax es como la compañía que recoge la información de crédito aquí en Canadá y en Estados Unidos. Entonces van a recompilar si los ciudadanos ya pagan sus cuentas de créditos, si son buenos consumidores de crédito o no, y van a dar como un coeficiente de confianza del consumidor a empresas que quieren prestar a los consumidores. Total, Equifax ya hubo un ataque cibernético y la verdad se llevaron información personal bueno, casi de muchísimas personas y fue información personal bien confidencial, como seguro social, fecha de nacimientos, tarjetas de créditos, entonces varias cosas. El impacto para Equifax fue realmente una baja importante en los precios de las acciones, menos 33% en 2 semanas. Y eso es algo que vuelve de manera recurrente. Entonces, un ataque cibernético publicado ya tiene un impacto, digamos, en la marca, pero también en el precio de las acciones. Entonces, en el valor que está puesto a una compañía. A nivel de América Latina, cabe decir que también es algo, hay varias noticias de ataques cibernéticos. Por ejemplo, en México, en 2018 hubo 20 millones que fueron robados a bancos mexicanos, ¿no? El ataque se registró en la aplicación que utilizan los bancos con el sistema del Banco de México para pagos electrónicos interbancarios. Entonces los hackers se llevaron 20 millones de dólares con esto. Por ejemplo, en Chile hubo un ataque cibernéticos donde los atacantes se llevaron hasta 41,000 tarjetas de créditos y débitos, información de tarjetas de crédito y débito, y eso sucedió en 2019. Colombia, otro ejemplo, en Colombia hubo una encuesta de más de 3,000 organizaciones en Colombia y cada dos, 66% de las organizaciones consultadas dijeron que fueron víctimas de un ciberataque en 2018. Entonces se ve que es una tendencia fuerte. La verdad no es si vamos a tener un ciberataque, la verdad es cuándo, ¿no? Y lo más el perfil del cliente final, lo más, digamos, lo más valoroso, la información que se puede llevar, que se puede robar, digamos, el más alto es el riesgo de ataque al final, ¿no? Otro ejemplo es el ransomware en WannaCry. Ahí fueron operaciones que fueron interrumpidas en hospitales, empresas de envíos, fabricantes de autos, y eso fue global. Eso es otro tema común. A nivel de ataques cibernéticos, los hackers no reconocen las fronteras nacionales, la verdad, ¿no? Lo que ellos van a buscar es una vulnerabilidad en un software, en un switch, algo donde pueden entrar y pueden dañar o robar información. Entonces, WannaCry afectó más de 230,000 computadoras en más de 150 países, ¿no? Y fue global. Entonces, Ucrania, fue Canadá, Estados Unidos, Europa, todos fueron afectados. Y la verdad, lo interesante y lo importante de esto es que las computadoras infectadas fueron las que no habían actualizado el sistema operativo Windows, ¿no? Entonces Microsoft publicó un patch sobre una vulnerabilidad que fue instalada por muchos, porque hay las actualizaciones automáticas, pero los que no actualizaron Windows fueron los que fueron realmente las víctimas del ataque. Eso es un tema importante a nivel de ciberseguridad. Es importante intentar siempre actualizar los varios sistemas, los dispositivos a la última versión, porque la última versión siempre va a tener mejoras a nivel de ciberseguridad y también va a
resolver algunas vulnerabilidades que fueron descubiertas en versiones anteriores. Entonces es un principio importante de intentar al máximo actualizar sus dispositivos, su sistema a la última versión. Y el impacto aquí fue un ataque donde fue realmente un ransomware, donde se encriptó el disco duro de las computadoras y se pidió una multa, se pidió dinero para desencriptarlo, ¿no? Entonces fue un impacto, no pudieron usar sus computadoras los que fueron víctimas de WannaCry. Hubo también un robo cibernético a un banco en Brasil. Aquí es el servidor de nombre, el DNS server del banco, que fue realmente atacado. Entonces la idea fue que todos los que se iban al sitio web del banco por 6 horas estaban redirigidos al sitio web de los hackers. Y los hackers prepararon su ataque, entonces realmente tenían un sitio que parecía idéntico al banco. Pero si un usuario iba a entrar su información de conexión al banco, eso se iba directamente para los hackers. Y eso fue durante 6 horas. Se demoraron 6 horas a recuperarse, y durante estos 6 horas todos los que se conectaron tuvieron sus informaciones de contacto robados, ¿no? Entonces, ahí también, eso era un parte que había sido realmente dada a un terceridor. Entonces eso fue un impacto también. Y ahí los víctimas también fueron los clientes del banco. A nivel de impacto en el precio de acciones, ¿no? Cuando hablamos en un periodo de 3 años, entonces en la diapositiva, encima es la acción antes del ataque y abajo es la acción después. Entonces lo que se puede ver, y eso es estadísticamente, entonces se hizo con número alto de compañías, se puede ver que hay un impacto de 30% en el precio de la acción de empresas que tuvieron ataques cibernéticos. Entonces tiene realmente un impacto ya medido el ataque cibernético, porque daña la reputación de la marca y se muestra realmente a nivel del precio de la acción. Entonces eso es un impacto importante. Entonces, ahí creo que el mensaje en general es que realmente sí, en el mundo de hoy, en el mundo interconectado, donde hay muchísima información conectada, y eso se va aumentando con el Internet de las cosas, con las conexiones a los sistemas financieros, a los sistemas de compras. Entonces hay más y más valor online. Entonces para los que quieren robar, quieren dañar, también hay más y más valor. Entonces es una tendencia fuerte que se ve, que hay un aumento realmente de los ataques, y que más que todo hoy en día con realmente los scan y la tecnología que existe, es posible descubrir nuevos dispositivos conectados rápidamente. Entonces, una vez conectado, realmente la probabilidad de un ataque es muy, muy, muy alta. ¿Okay? Pero eso nos lleva a realmente la respuesta que cuando hablamos de ciberseguridad muchas veces tenemos: ¿por qué me debe importar? Mi sistema de seguridad no está conectado, está totalmente aislado, ¿no? Entonces, y eso es una respuesta que tenemos varias veces. Entonces, ¿qué contestar a eso? Que el sistema no está conectado. Muchas veces esta respuesta es una manera de justificar una defensa perimetral, ¿no? Un tipo de defensa a ciberataques que va a defender el perímetro, va a impedir la entrada a la red interna, pero internamente, los controles y las defensas son mínimas, porque la idea es que nadie puede entrar, entonces no pasa nada. ¿Okay? La respuesta de esto es que realmente las condiciones de su sistema pueden cambiar rápidamente.
Un ejemplo de eso fue una ciudad en Estados Unidos, que realmente una ciudad importante, que eso era su manera de defenderse, realmente de tener una defensa perimetral, totalmente desconectado. Total, llegó el nuevo jefe de la policía, hubo una elección, nuevo jefe de la policía, él llega y dice, ok, yo quiero conectarme remotamente a mi sistema de seguridad. Yo quiero tener una conexión remota. Ay, no, señor, perdón, pero nosotros no conectamos el sistema de Internet para protegernos a nivel de ciberseguridad. Jefe de la policía, no me importa eso, ustedes tienen que protegerse bien. Entonces yo quiero mi conexión remota y ustedes ya se encargan de hacer la protección, de defender el sistema contra ataques cibernéticos. El problema es que él quería la conexión rápidamente y que desde años todos los análisis de seguridad, de ciberseguridad, habían sido hechos con el prerequerimiento que todo estaba dentro, todo estaba desconectado. Entonces el hecho de conectar el sistema habría una puerta enorme, habría algo increíble y detrás de esta puerta todo estaba disponible, todo estaba abierto. Abrieron la conexión remota y fueron hackeados. Hubo una denegación de salud, fueron atacados a corto plazo, porque el sistema de una ciudad es enorme, hay varios sistemas y es muy complicado proteger, alzar la seguridad de todo en un tiempo limitado. Entonces, no saben las consecuencias de, no sé cuándo las condiciones del sistema van a cambiar. Otro ejemplo, bueno, otro ejemplo es también, y lo vamos a cubrir en la presentación un poco más tarde, es una compañía que tenía también una defensa perimetral, tenía una defensa interna que no era muy fuerte. Y en este caso fue un contratista que instaló el sistema de climatización que no siguió las políticas de seguridad de la empresa. Y entonces es más difícil controlar los tercerizadores. Y él fue el sistema de climatización. Entonces nunca pensaremos de que el sistema de climatización podría ser el blanco del ataque, pero sí, siempre los hackers buscan el punto más débil para entrar. Entonces ahí entraron por el sistema de climatización y eso es otro tema. Una vez adentro, los hackers se pueden trasladar de un sistema al otro si no hay las medidas instaladas para impedir su acceso. Entonces entraron por el sistema de climatización, pero al final llegaron hasta el sistema de punto de ventas y se llevaron tarjetas de créditos, ¿no? Entonces hay tantas variables, tantos puntos de acceso que es muy difícil hoy en día, la verdad, definir cuál es un sistema desconectado, cuál es una red interna y externa. La verdad, y pueden buscar eso en Internet, por ejemplo, Google ya no define una red interna o externa, consideran que casi todo que sea interno o externo es abierto y es externo, la verdad. Porque hoy en día con todo lo que se va en la nube, con lo que son los sistemas, los redes Wi-Fi para invitados, hay muchísimos puntos de entrada. Entonces, una buena práctica es de considerar que casi todo es externo, está abierto, está potencialmente accesible y de tratarlo en consecuencia, ¿no? Entonces, ahí se habla de estrategia de defensa a profundidad. Sistemas bien diseñados que van a depender de múltiples niveles de defensa. Al lugar de depender de un perimetral, cada vez que se instala un nuevo sistema, que sea de seguridad, de climatización, de automatización de edificio, se considera desde el inicio la ciberseguridad. Se considera cómo se va a proteger el sistema. Se va a hacer un análisis de riesgo que va a definir el impacto de un ataque en el sistema con la probabilidad que eso sucede.
y que va a definir una política de seguridad al respecto. ¿Okay? Entonces, ahí es donde se crea realmente buenas prácticas de ciberseguridad. ¿Okay? Entonces, es de considerar la ciberseguridad no como una capa agregada encima, pero realmente como parte de los sistemas que se deben instalar desde el inicio. Bueno, los dispositivos en el mismo sistema LAN que pueden conectarse a Internet también puede ser usado para poner en peligro a un dispositivo local. Eso es lo que yo hablaba, es trasladarse de un lado al otro. Una vez adentro, ya hay muchas herramientas disponibles para esto. Una vez adentro, uno puede explorar, puede detectar puertos abiertos y de ahí se puede pasar de un servidor a otro, de un LAN a otro, e ir haciendo más daños. ¿Okay? Y si está bien hecho, incluido, es muy difícil de detectar. Por ejemplo, hubo el ataque de Marriott, que es donde los hackers se llevaron realmente millones de cuentas de usuarios y se demoraron bastante para encontrar realmente el hackeo, porque los hackers lo hicieron bien, exfiltraron pocos datos a la vez, entonces fue un flujo bien bajo que no fue detectado por los sistemas de Marriott. Entonces, cuando está bien hecho, incluido cuando están adentro, los hackers pueden hacer bastante daños antes de que sean realmente descubiertos. Y bueno, eso es en números el breach, el ataque de Target. Entonces los gastos totales, más de 200 millones de dólares, 40 millones de tarjetas de crédito y débito que fueron comprometidos, 140 juicios contra de Target, resultó en la salida de algunos ejecutivos, obviamente, y eso fue realmente por un tercerizador que no siguió las políticas de seguridad de la misma Target, ¿no? Entonces, cuando hablamos de defensa en profundidad, hablamos de varias capas de defensa, ¿no? Vamos a hablar de autorización a nivel de producto, vamos a hablar de, por ejemplo, encripción de la información, encripción de los datos en tránsito, encriptación de los datos guardados localmente en el disco duro, encriptación de los datos grabados en la nube. Autorización y autenticación es realmente identificar bien los que usan los sistemas y limitar al máximo los permisos y accesos de estos usuarios. Es un principio de ciberseguridad de dar el mínimo de acceso a un usuario, solamente lo que necesita. El ejemplo extremo contrario es de dar un acceso administrador a todos. Al contrario, las políticas internas deben limitar los accesos para limitar los daños cuando una cuenta está hackeada o comprometida. ¿Okay? Y bueno, ahí a nivel también de producto hay cómo desarrollar productos de manera segura. Por ejemplo, en Genetec seguimos el protocolo, el proceso de desarrollo seguro que ha sido hecho por Microsoft, por ejemplo. Tenemos pruebas de penetración, penetration tests, que son hechas de manera cíclicas internamente, pero también externamente. Entonces, vamos a contratar firmas que se especializan en intentar penetrar, que sean nuestras redes a nosotros, o que van a analizar el código, van a analizar el Security Center y van a identificar vulnerabilidades. Entonces, somos proactivos en el descubrir vulnerabilidades y patchearlas antes de que sean descubiertas por un hacker o por alguien que puede aprovecharlas, ¿no? Auditing, entonces auditing es penetration test es solamente la parte práctica. Auditing es seguir las mejores prácticas, si seguimos los buenos, qué tipo de procesos tenemos. Por ejemplo, a nivel de seguridad física, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, cuando un empleado
se va de Genetec, cómo se borra su cuenta, cómo eficaz es. Eso es uno de la verdad de las vulnerabilidades más grandes. Una persona que ya se ha ido y que todavía tiene sus accesos. Eso puede ser realmente una vulnerabilidad grande. Entonces eso también auditoría va a ayudar a alinear los procesos internos de seguridad con las mejores prácticas. Y compliance, entonces, es de siempre intentar tener las certificaciones adecuadas a nivel ciberseguridad, a nivel de seguridad de los datos, a nivel de privacidad. Entonces, todo eso es parte también del compromiso de un fabricante que toma la ciberseguridad en serio. Entonces, los fundamentos, bueno, les voy a cubrir, entonces no voy a entrar en detalles aquí. La verdad, el primer fundamento, el inicial, es realmente conocer los activos, ¿no? Antes de empezar con el proceso para defenderse, hay que saber lo que queremos defender, ¿no? Entonces, es realmente la base de todo lo demás. No se puede manejar lo que no sabes que tienes. Entonces hay que hacer realmente un inventario de cámaras, controladores, lectores. Eso es a nivel de seguridad física, pero también servidores, dispositivos de redes, dispositivos móviles. Y hay que documentarlo bien y mantenerlo actualizado. Y una vez que tenemos esto de inventario de activos, la idea es de hacer un análisis de riesgo. Porque al final, realmente la ciberseguridad es realmente algo de probabilidad, es algo estadístico, es algo que cabe en un presupuestario. Entonces hay que definir el esfuerzo que queremos hacer, hay que definir lo más importante a proteger y definir ahí políticas para protegerlo. Por ejemplo, entonces un análisis de riesgos, hay varias maneras de hacerlo, hay varias estrategias. Una que es muy común es de medir el impacto que un ataque tendría en un sistema, un dispositivo, y también medir la probabilidad que eso sucede. Entonces, si tenemos un sistema interno, por ejemplo, un sistema de los datos personales de los empleados, por ejemplo, el impacto es alto, entonces ahí, pero la probabilidad puede ser, por ejemplo, media, ¿no? Entonces vamos a tener una protección que debe ser importante. Si tenemos el sistema financiero, la lista de clientes, y que por alguna razón la probabilidad es alta, ahí vamos a tener una protección que se define como crítica para este tipo de activos, ¿no? Entonces, hacer el inventario es una etapa, pero también es importante clasificar, hacer un análisis de riesgo de los varios activos y ahí definir el nivel de protección que vamos a dar a cada categoría de activos. Contraseñas. Entonces, hoy en día, contraseñas son un blanco realmente de ataque importante. Y realmente es muchas veces por falta de educación, pero la verdad es muy fácil adivinar las contraseñas más usadas. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha sido usada en 23.2 millones de cuentas. Password también es muy popular. Entonces, muchas veces la gente en general no toma en serio la seguridad o no es algo que llega en la mente, entonces van a tener contraseñas que no son muy seguras. Si alguien se lleva una base de datos con estas contraseñas, aunque la base de datos está, no sé cómo decir en español, hashed, ¿no? Los passwords las contraseñas tienen un hash, entonces están en un sentido encriptado, no están en claro.
Pero si las contraseñas son tan pocas seguras, yo con un software que es disponible, que se puede descargar en el Internet en 2 minutos, yo puedo encontrar estas contraseñas encriptadas en ciertos sentidos en segundos. No me voy a demorar mucho porque son muy básicas. Entonces los software que van a intentar encontrar contraseñas ya saben que deben buscarla. Entonces es muy rápido y ahí es un riesgo de seguridad muy alto. Entonces ahí hablamos de ingeniería social. Es muy importante realmente educar a los usuarios, a sus empleados, para que sepan las buenas prácticas a nivel de contraseñas, que no comparten las contraseñas, que se usa multifactor, autenticación a multifactor, lo más posible. Entonces tener sí una contraseña, pero también algo que uno eres y algo que uno tiene. Por ejemplo, un YubiKey o algo así que agrega un factor de seguridad. ¿Okay? Pero lo más importante aquí es realmente la educación. Hay bastante fuente de información en línea, en la internet para educar. Hay varios recursos. Hay que educar bien a los empleados, a la gente en general, para disminuir este tipo de riesgo de robo de contraseña. Obviamente de que un usuario tan sencillo como eso va a compartir su contraseña con un desconocido, ¿no? Eso es un sitio web que permite ver si su cuenta ha sido comprometida en un ataque a Vipinpon. Entonces pueden hacer la búsqueda en Google. Cuando yo personalmente lo hice hace algunos meses, yo pude ver que algunos de los servicios que yo usaba ya se habían sido comprometidas, no muchas, pero es muy, muy sencillo. Entonces uno entra a su dirección de correo y puede ver si sus cuentas en varios servicios ha sido comprometido. Phishing, entonces eso también es algo que es muy importante en la educación. Phishing es realmente un intento fraudulento de obtener información confidencial. Muchas veces eso es por teléfono, puede ser por correo, mensaje de texto. Uno va a mandar algo y muchas veces está bien hecho. Va a incluir el nombre de una persona conocida, van a incluir información que sabe que la persona sabe. Entonces los ataques pueden ser muy bien hechos, muy sofisticados. Y la idea es recuperar del lado del atacante información confidencial que puede ser usada para realmente tener un ataque, hacer un ataque cibernético, la verdad. Entonces, buenas prácticas a nivel de contraseñas. Bueno, hay uno que no salió aquí. Ok. Obviamente siempre cambiar las contraseñas predeterminadas en los dispositivos. Si uno hace una búsqueda rápida, puede encontrar las contraseñas por defecto de varios dispositivos, de varios fabricantes. Entonces eso debería ser un predeterminado. No reusar contraseñas, ahí se complican las cosas, porque si uno, hoy en día ya tenemos más que un servicio que usamos, entonces ahí se complica. Entonces yo tengo una contraseña para mi cuenta de correo personal, para tiendas online, para esto, entonces podemos tener hasta 30, 40, 50 servicios conectados. Entonces no reutilizar contraseñas, mucho más fácil cuando se usa un administrador de contraseña, un password manager, que es el último punto, que por ejemplo es un OnePassword, KeePass, LastPass, son varios que existen, que van a hacer la administración de las contraseñas y incluso incluyen realmente la posibilidad de generar contraseñas totalmente aleatorias, ¿no? Totalmente random. Entonces ahí es donde se puede tener contraseñas. Al final uno necesita saber una contraseña solamente. Las demás están guardadas en el administrador de contraseñas. Entonces les invito a usar eso y realmente a difundir realmente a difundir la existencia,
el hecho de que eso es bien útil para manejar y para ahorrar un poco de memoria para otras cosas que para contraseñas, ¿no? Y otra cosa muy importante es de usar multi-factor authentication cuando es posible. Más y más los servicios online lo permiten. Por ejemplo, Google, Amazon, Microsoft, los grandes servicios Internet, casi todos permiten realmente usar multi-factor authentication. Muchas veces eso es una contraseña con un código temporal que aparece una aplicación en el teléfono. Entonces, por ejemplo, puede ser el Google Authenticator, el Microsoft Authenticator, Authy, hay varias aplicaciones por eso. Entonces se configura y de ahí cada vez que uno se conecta necesita la contraseña y también el código temporal generado por esta aplicación. Entonces eso puede ser una buena práctica o puede ser algo, el segundo factor puede ser algo biométrico, puede ser algo físico como un YubiKey, por ejemplo. Entonces hay varias maneras, pero es una buena práctica de habilitar multi-factor authentication cuando se puede. Actualizar el software. Entonces, tuvimos el ejemplo de WannaCry, de lo cual yo hablé anteriormente, donde la vulnerabilidad ya había sido patcheada por Microsoft y la verdad los que no actualizaron al último fueron los atacados. Entonces ahí eso demuestra la importancia de realmente actualizar el software lo más posible. Los fabricantes también muchas veces, van a tener herramientas para facilitar la actualización. Vamos a revisar lo que Genetec propone para eso en la presentación, pero es algo que cabe decir que lo más posible hay que actualizar el software al último, porque vulnerabilidades descubiertas en versiones anteriores, la mayoría del tiempo han sido patcheadas en la última versión. Y la verdad, la ciberseguridad es un combate constante entre nuevas vulnerabilidades y correcciones que son hechas. Y la mejor manera de ganar o de al menos disminuir los riesgos de ataques es realmente de actualizar el software para patchear todo lo posible. Entonces, para ciberataques se estima pérdidas de hasta $2 billones a nivel mundial. Entonces, es algo que ya no es una sorpresa. Hay más y más valor online. Yo le mencionaba sistema financiero, sistema de compras, el gobierno también. Muchos de los servicios gubernamentales están disponibles online. Entonces, hay más y más valor online. Entonces, tiene sentido para los que quieren sacar ventaja de eso. Hay un buen rendimiento, ROI, para los hackers, los piratas, si los sistemas no están bien defendidos, ¿no? Ahí, eso también es un punto importante. Los atacantes muchas veces, la mayoría de las veces, van a atacar el punto más débil. Entonces, la idea no es un premio, no se gana un premio para atacar el sistema o el servidor más protegido. La verdad, lo único que importa al final es el resultado. Entonces, se van a atacar al sistema más débil, el que ya no ha sido actualizado por 2, 3 años, lo que deja puertas abiertos en el servidor para entrar, lo que tiene una base de datos que no está encriptada, que va a guardar la información en plano. Entonces, todo eso es donde van a atacar. Entonces, van a atacar el punto más débil. Y hablando de esto, en una encuesta en general de la industria se descubrió que 23% de los sistemas de seguridad tienen al menos una cámara con credenciales predeterminadas. Entonces, eso sí, eso es un problema. Entonces, eso es una vulnerabilidad, eso es un punto de entrada, eso es la parte débil en donde pueden entrar. ¿Okay?
Y 30% de las cámaras utilizan la última versión de firmware. Entonces, de nuevo, hablando de actualizar el software, actualizar el firmware es igual. Las cámaras van a patchear vulnerabilidades con su último firmware. Y si hablamos de 30% que solamente que están actualizadas, las demás también son blancas, son potenciales para un ataque. Okay. Entonces, eso también el mensaje es que aquí no se necesita una política de seguridad muy avanzada, no se necesita un control o un equipo grande, son mejores prácticas realmente básicas para realmente reforzar realmente a poco, a un costo pequeño, su seguridad. Okay. Y bueno, la idea es de tomar el control del ciclo de vida del software, ¿no? Entonces, por ejemplo, conectarse o estar conectado a la lista de difusión del proveedor, del fabricante, donde van a anunciar las nuevas versiones, de leer las notas de lanzamiento, de ver cómo a veces hay algunas vulnerabilidades, pero también hay maneras de mitigar, de disminuir el potencial de ataque. Entonces hay que leer eso bien. De actualizarse lo más pronto posible a la última versión. Yo sé que algunos clientes tienen sistemas importantes, tienen varios edificios, varios sitios, entonces puede ser complicado. Aquí es un objetivo. La Genetec, por ejemplo, ya tenemos varias funcionalidades para apoyar en eso. Proponemos, por ejemplo, servicios para descargar la nueva versión, para descargar y actualizar el firmware de las cámaras. Entonces tenemos funcionalidades para difundir que tenemos una nueva versión, pero también para instalar, para configurar. Entonces es importante apoyar en esta propuesta, en este enfoque de actualizar su software al máximo. Y considerar reemplazar el equipo cuando ya no hay actualizaciones de software. Entonces, en la práctica, los software, las versiones van a tener un ciclo de vida donde hay sí actualizaciones de seguridad, hay nuevas funcionalidades, pero después de un tiempo, y eso varía por fabricante, pero después de un tiempo se para y de ahí el software se vuelve en end of life y de ahí ya no se actualiza. Usar un sistema, un software que está ya en término de vida, eso también por sí, si hay una probabilidad alta de ataque, eso sí puede ser un riesgo importante. Entonces hay que evaluar eso también. Por ejemplo, personas que por años ya usaban Windows XP, que ya no tenía actualizaciones y todo, eso sí es un problema, puede ser un problema a largo plazo. Auditoría, entonces la auditoría sirve realmente para responsabilizar, para tener realmente una vista a las mejores prácticas, para tener muchas veces una visión externa, una visión distinta de lo que tenemos internamente. Entonces el objetivo es de realmente a nivel, y muchas veces la auditoría no es práctica, no va a entrar en código, es más una revisión de los procesos, de cómo se hacen las cosas internamente. Yo daba, por ejemplo, el ejemplo de cuál es el proceso cuando un empleado deja la empresa, cómo se maneja su cuenta de empleado, cuáles son las etapas para totalmente terminar la persona. Entonces, algunas empresas ni tienen este tipo de proceso. Eso es un problema. Entonces, una auditoría va a revisar eso y va a hacer realmente recomendaciones basándose en las mejores prácticas a nivel de ciberseguridad. Otra buena práctica es realmente encriptar todo. La verdad, si no está encriptada, es mucho más, la verdad está realmente en claro. Entonces uno roba y ya puede ver todo.
Si está encriptado, ya se necesita la clave, eso es otro problema. O se va a necesitar encontrar la clave en encriptación, que si se usa los últimos estándares de encriptación, se vuelve muy complicado y muy pesado. Entonces casi realmente impide el robo de información. Se va a robar la información, pero con la encriptación que borra o que va a modificar la información, ya no se va a poder realmente acceder a la información en clave. Entonces, por defecto es una buena práctica de encriptar, ¿no? Entonces, habilitar en transmisión. Entonces, cuando se transmita la información en la red entre dos puntos, entonces encriptar en reposo. Entonces, hablando de encriptación del disco, encriptación de archivos, encriptación de la base de datos también, okay, bien importante. Y bueno, utilizar de nuevo el último estándar, no utilizar, por ejemplo, SSL1, las versiones antiguas, usar el último adaptado que no ha sido comprometido. Porque los estándares de encriptación, como las versiones de software, van a ser atacados, van a ser vulnerabilizados, comprometidos con el tiempo. Entonces, ahí es donde hay que también usar lo último, lo mejor, para disminuir los riesgos. Okay. Entonces, ahí. Entonces, a nivel de Genetec como tal, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la visión de Genetec a nivel de ciberseguridad? La verdad, como yo lo mencioné al inicio, la idea es trabajar juntos para desarrollar una base de confianza. Entonces, Genetec lo toma muy en serio la ciberseguridad. Lo vemos como una responsabilidad de nosotros desarrollar y ofrecer soluciones las más seguras, ciberseguras posibles. Entonces, pero somos parte de un ecosistema y creemos que todos debemos tomar eso en serio para realmente al final tener un sistema lo más seguro posible. ¿Okay? ¿Cómo podemos ayudar? La verdad, identificación y atenuación de riesgos. Entonces, lo que nosotros hacemos, tenemos internamente un equipo de ingenieros de seguridad, por ejemplo, que van a ver todos los aspectos de la vida en Genetec y van a evaluar cómo se puede aplicar la ciberseguridad o si la seguridad que está aplicada es la buena, es adecuada. Okay, van a hacer las evaluación de riesgos y van a ver si hay que adaptar o modificar. Entonces, un riesgo puede ser también un empleado, puede ser un sistema, puede ser un edificio. Entonces, hay varias maneras de presentar eso, pero la idea es estar constantemente atento a lo nuevo, a lo que cambia, a las nuevas, por ejemplo, las nuevas tecnologías lanzadas que pueden tener un impacto. Por ejemplo, eso hablando de nuevas tecnologías, por ejemplo, el quantum computing, que ya está en desarrollo avanzado. Es nueva manera de nuevos tipos de computadores que muy probable que van a impactar bastante los estándares de encriptación. Entonces, algunos estándares de encriptación que van a ser muy fácil a descifrar con un computadora quantum. Entonces, eso es un impacto que hay que evaluar antes de que sucede de que haya un quantum computer en el mercado como tal. Segundo punto, soluciones en las que uno puede confiar. Entonces, desarrollar soluciones las más seguras posible, estar atento a nuevas vulnerabilidades que pueden suceder cuando por ejemplo, se difunde el WannaCry, se difunde el Petya, Meltdown, Spectre, las vulnerabilidades globales. Hay que evaluar el impacto en los productos que tenemos. Entonces, hay que seguir las mejores prácticas de desarrollo en los varios productos que tenemos. Transparencia en franqueza. Entonces, la idea aquí es como cuando queremos construir una relación de confianza, hay que ser honesto, transparente. Si hay una vulnerabilidad que existe, hay que difundirlo, hay que explicar, hay que tener la información sobre la vulnerabilidad, cómo se puede patchear, qué versión la tiene ya resolvida
si no está resolvida, qué pasos se puede tomar para mitigar, para disminuir el riesgo. ¿Okay? Ciberseguridad nunca es absoluto, ¿no? Entonces al final es disminuir el riesgo de ataque. Y eso ser honesto desde el inicio. Y eso es una buena práctica de los grandes fabricantes de informática. Microsoft, por ejemplo, es bien abierto en esto, en difundir realmente cuando tiene vulnerabilidad y rápidamente llegar con patch que van a corregir la vulnerabilidad. Entonces eso es realmente, de nuevo, seguir las buenas prácticas de la industria, que sea la industria de seguridad física o la industria informática en general. Entonces ahí la confianza es algo que se gana poco a poco, pero se puede perder rápidamente si no uno no es honesto, no es transparente, intenta esconder problemas. La verdad, todos tienen vulnerabilidades a un momento u otro. Realmente la diferencia es cómo uno va a reaccionar. Uno va a intentar esconder, minimizar el problema, o alguien va a realmente ser honesto, transparente y intentar corregir lo más pronto posible. Entonces nosotros hacemos y siempre hacemos la elección de la transparencia en eso para realmente que nuestros socios de negocios, nuestros clientes finales pueden confiar en las soluciones que desarrollamos. Y una red de confianza, buscamos el mismo nivel, el mismo tipo de socios, que sea a nivel de integradores, que sea a nivel de socios tecnológicos que también toman la ciberseguridad en cuenta, en serio, que van a seguir las mejores prácticas, que van a ser transparentes. Entonces la idea es que Genetec es solamente una parte de un sistema del sistema de seguridad. Nosotros nos conectamos a dispositivos de terceros. Entonces buscamos a socios que también toman eso muy en serio para que realmente el ecosistema entero sea seguro. Y también integradores también que lo toman en serio para que configuran, que habilitan las funcionalidades más avanzadas de seguridad, que educan, que hablan con los clientes finales para realmente disminuir los riesgos al máximo. Bueno, identificación de riesgos, ya hablé de eso, hay varios vectores, hay varias personas que pueden querer atacar, hay varios activos que pueden ser atacados. Empleados, muchas veces no es voluntario, un empleado puede ser realmente un ataque de ingeniería social, entonces ahí es muy importante tener buena capacitación, educación en cómo reagir, cómo reaccionar, cómo detectar un ataque de phishing, cómo diseñar, tener contraseñas adecuadas, fuertes. ¿Okay? Entonces, ahí está algo donde la educación a nivel de empleados es muy importante. Entonces, muchos ataques llegan así de los empleados, pero hay varios otros, ¿no? Delincuentes cibernéticos, activistas, quieren llevar ya información, competidores, obviamente, y estados-nación. Al final, cuando se tiene una guerra, cuando se tiene una competencia, la ciberseguridad para algunos es otra arma en el panorama, otra manera de sacar una ventaja en contra de un competidor o de otro estado, ¿no? Entonces, para ciertos, ¿no? Atenuación de riesgos, entonces ahí es donde se va a tener evaluación de los riesgos y van a enfocar los recursos, proteger, detectar, responder y recuperar. Entonces todo un flujo para llegar desde una vulnerabilidad, por ejemplo, hasta que sea totalmente patcheada, difundida al mercado, ser bien abierto. Entonces todo un proceso que tenemos internamente para esto. A nivel de soluciones en las cuales puede confiar, nosotros ya mencioné también, encriptamos los datos en transición, en transmisión, en reposo. Usamos los últimos estándares de encriptación, también
hay varias maneras de autenticarse e identificarse. Autorizaciones se puede limitar bastante, hay bastante funcionalidades para limitar el acceso a los varios usuarios a los sistemas. Okay. También tenemos varias funcionalidades de privacidad, entonces se puede borrar el movimiento, entonces borrando una persona, dar acceso solamente a las personas que deben tener acceso a la video en claro. Entonces hay auditoría, test, pruebas de penetración, y realmente es algo que desde encima hasta abajo está en todo lo que Genetec hace, ¿no? Entonces no es solamente a nivel de producto, pero también está a nivel de, por ejemplo, el acceso físico en Genetec mismo, las redes, cómo usamos la nube, está a todos los niveles de la organización. Este enfoque realmente desde el inicio hacia la ciberseguridad. Cuando hablamos de transparencia en franqueza, eso es un ejemplo. Cuando sucedió cuando se lanzó, se supo del ransomware WannaCry, el ataque fue en 22 de mayo de 2017. El equipo interno de Genetec realmente, como lo mostré a nivel del flujo, aprendió primero a saber cuál es el ataque. Se notificó los clientes dentro de 24 horas que sí, que había algunas vulnerabilidades en los productos, y de ahí se hizo realmente el trabajo para desarrollar los hotfix y las herramientas para reforzar la solución, y se emitió las reparaciones y herramientas de protección para volver a lo normal, ¿no? Entonces, lo que significa eso es que realmente estamos transparentes, hay una vulnerabilidad, hay algo que está pasando, lo informamos a nuestros clientes, pero mientras tanto, en paralelo, trabajamos para volver a lo normal lo más pronto posible. Pero lo importante es que sepan, que estén al tanto para que puedan realmente tomar las medidas mientras estamos trabajando en resolver el problema. Creo que se resolvió después, dentro de 2 o 3 días, trabajaron durante el fin de semana y se resolvió rápidamente. Y se comunicó eso también para también dar acceso a los patch para realmente volver a lo normal. Y eso es típico, que sea WannaCry, que sea Spectre, Meltdown, las varias vulnerabilidades globales. Hacemos este tipo de análisis. Si hay un problema, lo mencionamos. Si no hay, también lo mencionamos. ¿Okay? Es importante notificar, pero si hay un problema, ya no lo resolvemos rápidamente también. Una red de confianza, hablando de los socios, los varios socios que nos apoyan y que están parte realmente de esta red, realmente son a nivel de cámaras, a nivel de control de acceso, Bosch, Axis, Vivotech también cabe en la mente con su colaboración con Trend Micro. Entonces, ahí son realmente socios que toman la seguridad, la ciberseguridad, realmente en serio. Mercury, por ejemplo, va a soportar el protocolo OSDP versión 2 entre el lector de control de acceso y el controlador, para evitar que se pueda leer la información de la credencial entre el lector y el controlador. STID también, que es europeo, tiene varias medidas de seguridad avanzadas. Entonces ahí es donde estamos realmente comprometidos, sí, nosotros, a desarrollar soluciones y estar lo más seguro posible, pero también a asociarnos con socios también de confianza para realmente crear un ecosistema de confianza como tal. Y bueno, a nivel de información, de documentación, realmente pueden entrar en el sitio web de Genetec, donde está el centro de confianza y donde pueden ver realmente artículos de blog que van a, por ejemplo, difundir la información de las vulnerabilidades, van a conversar de las mejores prácticas. Tenemos también un documento
un guía de fortalecimiento cibernético que está lanzado con cada nueva versión del Security Center. Entonces es algo que da las etapas para fortalecer su sistema. Y son etapas, hay algunas cosas básicas como cambiar la contraseña predeterminada y a otras más avanzadas como encriptar la videograbada y todo, pero da realmente en detalles las varias etapas para fortalecer. Y esto está disponible también en el centro de confianza. Tenemos varios recursos, entrevistas, entonces realmente el centro de toda la información disponible sobre ciberseguridad. Y bueno, está actualizado de manera activa. Entonces, bienvenido en esta dirección, la verdad. Si quieren saber más de nuestro compromiso con la ciberseguridad. Entonces, ahora llegamos realmente al momento que para preguntas. Entonces, no sé si tienen preguntas al respecto de la presentación. Yo estoy dispuesto, estoy aquí para contestar. Pueden usar el recuadro de diálogo para hacer sus preguntas y bueno, disponible para contestarlas. Gracias. Bueno, Philippe, muchísimas gracias pues por tu presentación. Bueno, aprovecho el espacio, pues varios nos han preguntado sobre si es posible descargar el webinar. Les comento a todos que les estaremos enviando toda la grabación completa en algunas horas al email con el cual se registraron. Bueno, mientras entran algunas preguntas, pues yo aprovecho y te pregunto un par de cosas, Philippe. Cuéntame, a ver, por ejemplo, idealmente nos estabas mencionando sobre los permisos de administración. Idealmente, ¿quiénes deberían ser las únicas personas que tendrían acceso a este tipo de privilegios? Eso va a variar por cliente, pero la verdad deberían ser limitados. Los administradores, la verdad, pueden crear, tienen todos los derechos a nivel de Security Center. Es realmente el nivel más alto. Realmente debería ser limitado. Hay un grupo de administradores y lo importante es de que se sepa quiénes son. Y eso debe ser realmente a nivel de impacto. Si hay alguien que entre y todo, eso es mayor. Si alguien se puede llevar la cuenta de un administrador, ya está abierto, ¿no? Entonces ahí es donde el nivel de seguridad debe ser muy alto. La verdad, una buena práctica muchas veces que se hace es que cuando una persona también es un administrador, entonces hay que limitar el número seguramente. Número exacto depende. Pero una buena práctica para los administradores es de tener dos cuentas. Una como administrador y una cuenta normal para el día a día. Y se conectan solamente a la cuenta administrador cuando necesitan hacer realmente cambios administrativos, cambios de mayor porte. Y de ahí se desconectan y usan la otra el resto del tiempo. Entonces también no estar conectados siempre con el administrador también es de nuevo, es el principio de menos privilegio, de limitar digamos, el vector, el porte del ataque posible, ¿no? Muy bien. Bueno, Ernesto Beleche nos pregunta, ¿cuál fue la empresa que fue atacada por el sistema de ventilación? ¿Cuál fue el sistema que fue vulnerable? Sí. Ya lo mencioné en la diapositiva, fue Target en los Estados Unidos. Entonces fue un ataque que fue bien publicado, que está disponible. Entonces es Target que fue atacada a través de su sistema de climatización. Target, que es un competidor de Walmart a nivel de retail en Estados Unidos. Entonces una compañía bien importante. Y eso también es algo muchas veces se dice, bueno, eso sucede a todos los niveles, ¿no? Compañías grandes con políticas avanzadas, compañías pequeñas, medianas. Muchas veces se dice, ay, no me va a suceder a mí. Pero bueno, ahí es donde lo mejor es que no descubre que sí puede suceder y que toma las medidas antes de antemano. Muy bien. Bueno, Ernesto también pregunta, ¿cuál estándar suplió o suplirá al SSL? Actualmente
el estándar es TLS 1.2. Lo último que chequeé, el TLS 1.3 está en desarrollo, está por ser habilitado, pero por ahora el 1.2. Entonces es el que se tiene que usar para reemplazar el SSL. Ok, muy bien. Bueno, Samuel Mejía pregunta, ¿cómo puedo detectar si mi sistema ya fue hackeado en algún momento o está siendo hackeado? Bueno, eso es una pregunta como amplia. Hay varias maneras. Hay dispositivos, por ejemplo, que son, eh, puede ser por tráfico en la red. Si es un ataque que no es muy sofisticado, tal vez que va a intentar descargar un montón bien importante de información. Entonces, una manera de detectar eso es una variación importante en el tráfico. Puede ser una variación también a nivel del procesador o de las métricas de servidores importantes. Se tiene varios software, varios dispositivos para apoyar en eso. Se tiene IDS y IPS, entonces sistema de detección de ataque y sistema de prevención. Entonces se pueden buscar IDS, IPS. Hay varios fabricantes que, um, que, que, que realmente ofrecen ese tipo de sistemas. Y la verdad, la detección de intrusión es un campo en sí. Entonces hay varias maneras se puede detectar solamente por Wireshark, se puede poner un tipo de válvula, un conteo para detectar algún tráfico prohibido. A veces a nivel lógico no es lógico que haya un tráfico entre una cámara y otra cámara, por ejemplo. Entonces, detectar eso también es el trabajo. Muchas veces es algo que se hace de manera automática hoy en día. Pero en sí es un área realmente es un área en sí la detección de intrusión, la detección de vulnerabilidad. Pero sí hay varios dispositivos que puedan apoyar en eso. Listo. Bueno, otra pregunta de mi parte. Digamos que con esa tendencia del bring your own device, o sea, de traer pues los dispositivos personales al trabajo, Ujú. ¿cómo se puede mantener la seguridad con estos dispositivos sobre los cuales la empresa no tendría ningún control? Bueno, el final de tu pregunta, hay cómo contestarla, que no tiene ningún control. Se puede tener una política, aunque sea bring your own device, se puede exigir que si quieren tener acceso a la red interna, por ejemplo. Se puede instalar un software, un MDM, algo que va a ser de la empresa y que va a controlar y limitar el uso del teléfono. Entonces, eso es posible para realmente limitar lo que se puede hacer, limitar eh, reforzar la seguridad. Por ejemplo, un MDM permite reforzar políticas, por ejemplo, para reforzar la contraseña, reforzar el PIN. Por ejemplo, el PIN en Android es cuatro digits. Con esto se puede especificar que se quiere 6. La empresa también puede deshabilitar del teléfono, tiene más control. Entonces hay manera, aunque sea bring your own device, hay manera de tener políticas que permiten controlar un poco el teléfono. Obviamente eso trae también consideraciones de privacidad, de lo que se puede ver en el teléfono, porque si la empresa tiene control, hasta cuándo, hasta dónde tiene el control. Creo que aquí también se necesita transparencia y se necesita que sea claro hasta dónde la empresa puede controlar el teléfono y debe ser justamente para la seguridad, no para, por ejemplo, ver lo que el empleado, por ejemplo, hace en su tiempo libre y todo. Pero eso es una manera de limitar un poco digamos, el riesgo del bring your own device. Ok, muy bien. Bueno, Brainer Pico pregunta si recomiendas usar BitLocker o algún otro sistema de encriptación.
Recomendaciones, la verdad, encriptar el disco duro sí puede ser una medida, una buena medida para limitar los riesgos. La verdad va a depender de nuevo del impacto y de la probabilidad de acceso. BitLocker es una cosa, pero no debe ser la única cosa. Eh, por ejemplo, un software se puede encriptar el disco duro, pero si tiene un impacto de rendimiento puede ser problemático. Mientras si al lugar de encriptar todo el disco duro, se encripta la base de datos del software, se encripta tal vez la video, se limita realmente la encriptación a pocas partes y realmente se encripta lo más importante, de nuevo disminuyendo el impacto de un probable ataque. Entonces sí es una medida de seguridad, pero no es seguridad total en sí. Creo que a nivel, si eso es bueno o no, creo que a nivel de ciberseguridad no trabajamos en absoluto, ¿no? Siempre es hacer en un sentido eh, entre el esfuerzo pedido y realmente el riesgo que tenemos. Entonces, siempre lo más importante es realmente evaluación de riesgo, es evaluar el impacto que va a tener un ataque, la probabilidad y ver realmente si es crítico ya tener las medidas de seguridad más seguras, lo más seguro. Si es un riesgo bien bajo, ahí se puede dejar un poco, porque al final siempre habrá que priorizar. Si queremos tener las más altas medidas de seguridad en todos lados, ahí se va a tener un costo muy alto y al final no será optimizado, digamos, ¿no? Entonces va a depender, las medidas de seguridad al final van a depender de cada tipo de activo. ¿Aló? Listo. Philip, Félix Kiel pregunta, ¿cuál es el mejor método de administración en temas de seguridad con usuarios de la misma entidad de seguridad o con usuarios que no pertenezcan a la entidad? Bueno, la verdad de nuevo va a depender, pero los usuarios creo que a nivel va a depender del acceso, ¿no? De nuevo, va a depender del impacto. Entonces, por ejemplo, usuarios, al final depende del riesgo de nuevo. Yo sé que es un poco redundante, pero un usuario interno que no tiene acceso a activos críticos realmente va a tener un tratamiento distinto que un usuario, que alguien que es externo y que sí tiene acceso a usuarios a activos bien críticos. Entonces, eso va a variar. Creo que algo que un riesgo en general cuando hablamos de usuarios y no usuarios es lo que, y para empresas en general, que yo puedo mencionar, eso me da la oportunidad, es todo lo que es el shadow IT que se llama a nivel de ciberseguridad. La idea es que hoy en día IT es difícil para IT controlar todo lo que pasa en una empresa. Entonces, a veces departamentos van a ir a hacer pedidos, van a hacer licitación para servicios, para software internos, sin que IT participe, o algunos dicen que yo sí, yo conozco informática, yo voy a ir usando esto, se instala un software en un puesto de trabajo que es altamente vulnerable. Entonces, es un desafío realmente, entonces creo que en eso la pregunta llegaba, es realmente un desafío para el departamento de informática de controlar todo lo que está pasando en la compañía. Entonces, ahí hay contratistas, hay visitantes, tenemos clientes en Genetec que tienen ya centenas, si no miles de visitantes. Entonces es muy complicado controlar todo eso. Entonces vuelve al tema de realmente tener una defensa en profundidad, es decir, realmente considerar todos los sistemas como la verdad accesible
porque realmente lo que es interno, externo, ahora ya casi no existe, es una evolución, pero poco a poco ya no tenemos una aislación total entre los sistemas internos y externos. Entonces hay que considerar todos los sistemas como vulnerables y diseñar con la seguridad en mente desde el inicio, ¿no? Porque hay muchos inputs, muchas entradas en los sistemas de hoy. Muy bien. Bueno, Ernesto nuevamente nos pregunta si hay alguna área de incidencia que sea más vulnerable a ataques, sistemas operativos, portales, hardware, puertos. Bueno, se necesita una entrada, entonces sí se necesita un puerto. Cuando hablamos de ciberseguridad, aunque lo único es que si es un ataque, un atacante externo, va a necesitar un puerto de entrada. Entonces eso sí. Entonces, si los puertos están bien vigilados, ahí eso va a disminuir los riesgos. Internamente, la verdad, ahí donde creo que lo que es clave, lo que es lo más muchas veces lo que se habla para iniciar realmente es la gestión de los accesos. La gestión de los accesos físicos, de los accesos, el inventario de los activos y de ahí la gestión de los accesos. Entonces, cómo se agrega personas, cuáles son las políticas de acceso que sean informática o física, quién tiene acceso, cómo se maneja los cambios de accesos, cómo están estructurados los grupos. Entonces, todo eso es algo que es parte realmente que debería ser una de las partes más importantes a nivel de iniciativa. Entonces, definir los activos, hacer una evaluación de riesgo y de ahí gestión de los accesos, quién tiene acceso y quién no tiene, y cómo se maneja, cómo se modifica, se quita, se agrega, se modifica los accesos, ¿no? Entonces, son puntos muy importantes. Ok, bueno. Fernando Sida pregunta, ¿existen routers más seguros que otros? Perdón. Sí. La verdad es como en toda parte, en toda industria. Como yo lo mencionaba, ¿no? La ciberseguridad, la seguridad debe ser parte desde el inicio del diseño, debe ser algo que se toma en mente desde el inicio y es algo continuo, es algo que debe ser mejorado continuamente, es algo que se debe patchear las vulnerabilidades, se deben formar a los usuarios, pero todo esto tiene un costo, ¿no? Entonces, hay y que sea en la industria de los routers, en la industria de la seguridad con las cámaras, ahí es donde sí tiene un costo a tener este tipo de ciberseguridad, es un valor agregado, es una disminución de los riesgos para los que usan estos dispositivos, pero sí tienen un costo adicional. Entonces la idea es que sí, que se comunique los riesgos, que se sepa, que se haga educación realmente del costo o de la, digamos, del potencial de ataque que existe si se usan dispositivos que no son apropiadamente asegurados. Y se ve en toda la industria. Entonces, muchas veces los dispositivos que son muy baratos, y eso es que no hay reglamentación, hace falta mucho pienso la reglamentación, no hay como una protección mínima. Entonces, algunos fabricantes, lo vemos a nivel de cámaras, tienen un montón de bugs entonces ahí es donde sí es problemática. Pero sí, en cada industria siempre va a tener un nivel, un segmento de mercado que lo toma en serio, otros que no. Y realmente va a depender también de la prioridad que el cliente da a eso, ¿no? Si para el cliente no es algo muy importante, no cree en eso, no cree que va a ser atacado, ahí se puede escoger realmente algo que es mucho más vulnerable, pero en realidad el impacto nosotros creemos que debe ser algo bien considerado. Y sí hay varios niveles que sean para los routers o para las cámaras.
Bueno, Efraín Melgarejo pregunta, ¿las computadoras cuánticas podrían representar un problema para la encriptación? Sí, eso lo mencioné. Eso no es para mañana, la verdad, pero para ciertos tipos de encriptación, las computadoras cuánticas van a ser muy buenas para resolver el problema, porque la encriptación a lo básico es matemático, ¿no? Es algo que es muy difícil matemáticamente para una computadora resolver. Entonces, una buena encriptación necesita un número de ciclo de computación muy alto, que a veces es casi infinito, pero los computadores quantum van a ser muy, muy, muy diferentes. Les invito realmente a hacer búsquedas si quieren, pero no es para mañana. La idea aquí no es era solamente un ejemplo de cómo siempre evolúe. Aquí creo que el mensaje es que siempre hay que quedar al tanto, siempre hay que actualizarse, siempre hay que evolucionar con el mercado. Nunca, nadie puede decir yo estoy totalmente seguro, no tengo vulnerabilidad y nunca voy a tener vulnerabilidad. Siempre hay nuevas cosas, nuevas tecnologías. Entonces lo importante es realmente quedarse al tanto, actualizar el software para patchear las vulnerabilidades y realmente disminuir los riesgos, ¿no? Bien. Bueno, Félix Kiel también pregunta, ¿para evitar un hackeo es mejor depender de un sistema de fibra en red privada sin acceso al LAN de un proveedor o es mejor depender de un enlace de un proveedor externo? Lo mejor es de considerar la seguridad desde el inicio. Aunque es una red interna, hay vulnerabilidad. Hubo un ataque, solo para dar un ejemplo de una red interna que fue atacada, hubo un ataque a las centrales nucleares de Irán. Es algo, ustedes lo pueden buscar en la internet, se llama Stuxnet, el ataque, Stuxnet. Fue, fue los americanos y los israelíes que realmente desarrollaron eh, malwares muy, muy avanzados. Se llaman zero day porque son vulnerabilidades, toman ventaja de vulnerabilidades que no han sido descubiertas. Entonces, por eso se dice zero day. Total, desarrollaron realmente malware para las centrales nucleares de Irán, más bien para un software bien específico de las centrales. El software que controla las centrifugers. Entonces, lo que hace la rotación de la central, de una parte de la central, y que si no funciona, ya no funciona la central. Entonces, la idea era atacar un sistema bien específico. Colocaron todos estos malware muy avanzado en una clave USB. Entonces las centrales no estaban conectadas, estaban totalmente aisladas. Lo colocaron en una thumb drive y hubo alguna estrategia, ellos eran muy avanzados. Yo hablo de un ataque probablemente de los más sofisticados que existió, ¿no? Muy sofisticado. Pero ellos colocaron el malware en el thumb drive. Tal vez alguien voluntariamente o involuntariamente, conectó el thumb drive a computador que controlaba una de las centrales y boom. Entonces el malware modificó un poco la velocidad de la rotación y quebró las centrales, ¿no? Entonces eso era un sistema totalmente interno, sin acceso al internet, sin acceso conectado, y ya se quebraron las centrales. Sucedió en lograrlo. ¿Por qué? Bueno, puede ser alguien que no debería tener el acceso que puso conectar el thumb drive, falta de educación. eh, entonces ahí es donde, por ejemplo, hubo una encuesta donde se, se, se dice que 45% de los thumb drive, de los USB, que se encuentran en la calle, en donde sea, la gente los van a conectar a la computadora sin ningún tipo de chequeo, 45%. Entonces ahí, bueno, entonces alguien hizo así sin chequeo de seguridad ninguno. Entonces ahí eso fue lo que sucedió. Falta de educación o alguien que fue cómplice de los atacantes
pero por eso cuando yo digo que aunque sea un sistema interno, hay vulnerabilidades. Lo más importante es evaluar el riesgo, educar a las personas, es realmente las buenas prácticas de que yo hablé. Entonces, creo que es al final errado pensar que porque el sistema está aislado, está totalmente seguro. Eso es el punto que quiero hacer. Va a depender realmente de la sofisticación de los atacantes, de la educación de su personal y todo esto. Entonces, si alguien, si un gobierno extranjero con los medios apropiados quiere entrar, hay que ver. Pero por eso quiero que para parar eso es realmente considerar la seguridad en todo el diseño de todos sus sistemas, que sean internos o externos, ¿no? Ahí. Listo, Philip. Bueno, ya que cumplimos el tiempo y pues ya son todas las preguntas, con eso podemos dar por terminado este webinar. Philip, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. No, un placer, realmente. Saludos a todos y realmente hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, recuerdo entonces que todos los que se registraron les llegará la grabación del webinar en algunas horas a su correo con el cual se registraron. Les agradezco a todos por acompañarnos. Mi nombre es Ana Mejía, yo soy periodista de ventas de seguridad. Hasta pronto.